El ayuno, una práctica venerada y arraigada en la historia religiosa, tiene su origen en el corazón mismo del Antiguo Testamento. A través de este sagrado conjunto de textos, encontramos ejemplos profundos que revelan la esencia y la importancia del ayuno como expresión de devoción y búsqueda de Dios. Moisés y el monte Sinaí, 40 días de ayuno. Un hito fundamental se encuentra en la narrativa de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. En el monte Sinaí, Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches mientras recibía las tablas de la ley directamente de la mano de Dios. Este acto no solo simbolizó la conexión divina, sino que estableció el tono para futuros periodos de ayuno como una forma de acercarse a Dios. David, ayuno en tiempos de dolor y arrepentimiento. El rey David, conocido por su corazón poético y su relación íntima con Dios, recurrió al ayuno en momentos de profundo dolor y arrepentimiento. En el Salmo 35, por ejemplo, David describe su alma como afligida mientras ayuna, buscando la misericordia divina. Este patrón de utilizar el ayuno como respuesta a las crisis personales o nacionales se repite a lo largo de los salmos y en las narrativas de su reinado. Gran día de la expiación, ayuno institucionalizado. Dentro del sistema ceremonial del Antiguo Testamento, encontramos la institucionalización del ayuno en el gran día de la expiación. Este día sagrado requería que el sumo sacerdote y, por extensión, toda la comunidad, se entregaran al ayuno y la humillación. Este acto simbolizaba la purificación y la reconciliación con Dios, marcando el ayuno como una expresión comunitaria de arrepentimiento y devoción. Ejemplos de ayuno en momentos de aflicción. El Antiguo Testamento también nos presenta ejemplos puntuales de comunidades o individuos que recurrieron al ayuno en tiempos de aflicción. Cuando enfrentaban amenazas externas o tiempos de crisis, la práctica del ayuno se convertía en un acto de súplica colectiva y de reconocimiento de la dependencia de Dios. El Antiguo Testamento, con su riqueza narrativa y espiritual, nos ofrece un caleidoscopio de ejemplos de ayuno que van más allá de prácticas rituales. Más bien, estas historias revelan cómo el ayuno, cuando se realiza con un corazón genuino y en respuesta a la dirección divina, puede ser una vía poderosa para acercarse a Dios y encontrar consuelo, dirección y purificación en medio de las vicisitudes de la vida. En las páginas del Antiguo Testamento, la figura del rey David destaca como un hombre de profunda espiritualidad y emotividad. Su vida, narrada en los libros de Samuel, nos revela cómo el ayuno se convirtió para él en una expresión palpable de dolor, arrepentimiento y dependencia de Dios. El ayuno en el dolor personal. En uno de los episodios más conmovedores de la vida de David, encontramos su ayuno cuando su hijo de Betsabé enferma gravemente. Este acto de renuncia a la comida, en la cultura hebrea, no solo era un símbolo de aflicción, sino también un medio de buscar la intervención divina en momentos críticos. Humildad y arrepentimiento. Otro evento clave donde David practica el ayuno es durante su arrepentimiento por el pecado con Betsabé y la muerte de su hijo. El ayuno aquí se convierte en un acto externo que refleja la humildad interna y la contrición del corazón. Busca la misericordia divina mediante esta práctica espiritual. La búsqueda de Dios en el ayuno. El Salmo 69, atribuido a David, muestra cómo veía el ayuno no solo como un medio de expresar su dolor, sino también como una forma de buscar la cercanía de Dios. Ayunaré humillando mi alma expresa su deseo de una conexión más profunda con lo divino en medio de la aflicción. Conexión entre la mente y el espíritu. Para David, el ayuno no era simplemente una acción física, estaba intrínsecamente conectado a su estado emocional y espiritual. El no comer se volvió una metáfora de su dependencia total de Dios. A través del ayuno, buscó una alineación más profunda con la voluntad divina. El ayuno que inspira la Escritura. Algunos de los salmos atribuidos a David, especialmente los salmos penitenciales como el 51, revelan la profunda espiritualidad que emergió de sus experiencias de dolor y ayuno. Su conexión con lo divino durante estos periodos tumultuosos dejó un impacto duradero en las Escrituras. Enseñanzas para nosotros. La historia de David nos ofrece lecciones atemporales sobre cómo enfrentar el dolor. El ayuno, como expresión de dolor y búsqueda espiritual,
nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y a considerar cómo podemos utilizar esta disciplina como un medio para encontrarnos con lo trascendental en medio de nuestras aflicciones. En resumen, para David, el ayuno no era simplemente una práctica cultural, sino una expresión auténtica de su dolor y anhelo espiritual. A través de sus experiencias, nos ofrece un modelo de cómo podemos acercarnos a Dios en medio de nuestros momentos más oscuros. El gran día de la expiación, también conocido como Yom Kippur, desempeñó un papel crucial en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levítico. Este día, marcado por rituales específicos, llevaba consigo una institucionalización del ayuno como parte integral de la purificación ritual y la reconciliación con Dios. Antecedentes históricos. El gran día de la expiación se celebraba anualmente en el 10º día del 7º mes del calendario hebreo. Este día sagrado seguía un periodo de 10 días conocido como los días de temor, durante los cuales los israelitas reflexionaban sobre sus acciones y buscaban el arrepentimiento. Ritual del sumo sacerdote. El sumo sacerdote desempeñaba un papel central en este día, llevando a cabo ceremonias precisas para la purificación del tabernáculo y la comunidad. Uno de los elementos distintivos era el ingreso del sumo sacerdote al lugar santísimo, detrás del velo del templo, llevando consigo la sangre de sacrificios específicos. El sacrificio de los chivos expiatorios. 2 chivos eran seleccionados como ofrenda para el Señor. Uno era sacrificado como un holocausto, mientras que el otro, el chivo expiatorio, llevaba sobre sí los pecados del pueblo y era enviado al desierto. Este simbolismo de expiación y eliminación de pecados estaba acompañado por el ayuno del pueblo. El ayuno como acto de humildad y arrepentimiento. Durante este día sagrado, el pueblo de Israel practicaba el ayuno como un acto de humildad y arrepentimiento. Abstenerse de comer y beber durante este periodo simbolizaba la aflicción del alma y la completa dependencia de Dios para la expiación de sus pecados. Restauración de la relación con Dios. El gran día de la expiación tenía como objetivo principal la reconciliación entre Dios y su pueblo. A través de los rituales, el ayuno y la búsqueda genuina de arrepentimiento, los israelitas buscaban restablecer una relación pura con su Creador. Reflejo en el Nuevo Testamento. Aunque las prácticas específicas del gran día de la expiación no se trasladan directamente al Nuevo Testamento, su significado espiritual y simbolismo perduran. Jesús, como el Cordero de Dios, se presenta como la ofrenda suprema que quita los pecados y abre el camino para una relación restaurada con Dios. El gran día de la expiación, con su enfoque en la expiación, el arrepentimiento y la reconciliación, ilustra la importancia del ayuno como medio para buscar a Dios y restaurar la relación con Él. Aunque las prácticas rituales específicas pueden haber cambiado, la esencia espiritual del ayuno como expresión de humildad y búsqueda de perdón continúa resonando a través de las páginas de la historia bíblica. En el escenario bíblico, el profeta Elías se destaca como una figura que, a través del ayuno, experimentó momentos de profunda conexión con Dios en el árido desierto. Este relato se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulos 17 y 19, y ofrece una visión poderosa sobre cómo el ayuno puede ser una vía para la revelación divina. Elías y el desierto, 40 días de preparación. En el desierto, Elías se embarca en un periodo significativo de 40 días de ayuno, un número simbólico en la Escritura que representa preparación y renovación espiritual. Este acto no solo era una renuncia física, sino también una afirmación de su dependencia total de Dios. Encuentro con Dios en el monte Horeb. Tras este ayuno, Elías se dirige al monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. Aquí, en una cueva, experimenta fenómenos naturales extraordinarios, pero Dios no está en ellos. En cambio, Elías encuentra a Dios en un susurro apacible. Este episodio destaca cómo el ayuno puede abrir nuestros sentidos espirituales para percibir la presencia de Dios en formas más sutiles. El ayuno y la revelación profética. La relación entre el ayuno y la revelación profética es evidente en la vida de Elías. Su periodo de ayuno precedió a momentos de comunicación directa con Dios. Esto sugiere que el ayuno no solo es una disciplina física, sino también un medio para sintonizar el espíritu con las frecuencias divinas.
Ayuno en tiempos de desánimo y desesperación. En otro episodio, después de la victoria sobre los profetas de Baal, Elías huye al desierto, desanimado y desesperanzado. En su agotamiento, duerme bajo un enebro, pero es despertado por un ángel que le insta a comer. Este acto de comer puede interpretarse como una forma de ayuno invertido, donde la nutrición proporcionada por el ángel restaura su fuerza física y emocional. Lecciones del ayuno de Elías para hoy. El ayuno de Elías nos ofrece valiosas lecciones. En un mundo inundado de ruido y distracciones, el ayuno nos invita a retirarnos al desierto de nuestra alma, donde, en la quietud, podemos escuchar el susurro divino. Además, nos recuerda que el ayuno no es una mera práctica ritual, sino una puerta hacia encuentros transformadores con Dios. El relato del ayuno de Elías en el desierto destaca cómo esta disciplina puede ser una vía de preparación espiritual, revelación divina y renovación en tiempos de desánimo. Nos invita a considerar el ayuno no solo como un acto externo, sino como una práctica que puede abrir puertas a experiencias profundas con lo divino en los desiertos de nuestra vida. La historia de Jonás y Nínive, narrada en el Antiguo Testamento, es un relato fascinante de arrepentimiento a nivel nacional y la conexión del ayuno con este acto. Jonás, el profeta desobediente, recibió la comisión divina de ir a Nínive, la gran ciudad asiria, para proclamar su inminente destrucción debido a su maldad. Sin embargo, al principio, Jonás huyó en dirección opuesta, siendo finalmente engullido por un gran pez antes de ser arrojado nuevamente a la tierra. Cuando Jonás finalmente obedeció y proclamó el mensaje divino en Nínive, ocurrió algo asombroso. La ciudad, desde el rey hasta el último habitante, respondió con un acto monumental de arrepentimiento. El rey emitió un decreto ordenando que ni personas ni animales comieran ni bebieran nada. La vestimenta áspera se convirtió en símbolo de la humildad y la súplica ante Dios. El ayuno en Nínive no fue un acto meramente simbólico, sino una expresión tangible de arrepentimiento. Esta práctica fue adoptada en todos los niveles de la sociedad, desde el monarca hasta el ciudadano común. Este ayuno colectivo fue una expresión concreta de la disposición del pueblo de humillarse ante Dios, reconocer sus pecados y buscar su favor. La respuesta de Dios a este acto nacional de arrepentimiento fue la misericordia. Viendo su genuino cambio de corazón, Dios reconsideró el juicio pronunciado a través de Jonás. Nínive fue perdonada y no experimentó la destrucción anunciada. Este episodio destaca la conexión intrínseca entre el ayuno y el arrepentimiento en el contexto nacional. No fue solo una práctica espiritual individual, fue un movimiento colectivo que conmovió a toda una ciudad. El ayuno, en este caso, no solo fue una renuncia a la comida, sino un símbolo externo de una transformación interna profunda. La historia de Jonás y Nínive resuena como un recordatorio de la capacidad del arrepentimiento genuino para cambiar el curso de la historia. El ayuno, como parte integral de esta narrativa, destaca su poder para unir a comunidades enteras en busca de la gracia divina. Es un testimonio del perdón y la misericordia de Dios cuando la humanidad se vuelve sinceramente hacia Él. El libro de Joel en el Antiguo Testamento proporciona una poderosa conexión entre el ayuno y la profecía, delineando cómo estos dos elementos espirituales pueden entrelazarse para impactar la vida individual y colectiva. La visión de Joel tiene una importancia única, ya que destaca la necesidad del ayuno como medio de búsqueda profunda de Dios y la receptividad a la revelación divina. Contexto histórico. Joel profetizó en un tiempo de crisis para Israel. Una plaga de langostas asoló la tierra, llevando a la escasez y la desesperación. Joel, inspirado por el Espíritu Santo, interpretó estos eventos como un llamado divino al arrepentimiento y al retorno a Dios. Este contexto establece el escenario para la conexión entre el ayuno y la profecía. Llamado al ayuno. Joel hace un llamado urgente a la comunidad a participar en el ayuno. Este no era un acto ritualista sin significado, sino una respuesta profunda a las circunstancias y una expresión de arrepentimiento genuino. El ayuno, en este contexto, no es simplemente la abstención de alimentos, sino un acto simbólico de humildad, reconocimiento de pecado y rendición ante la soberanía de Dios. La relación entre el ayuno y la profecía.
En medio del llamado al ayuno, Joel destaca la conexión directa con la búsqueda de Dios. El ayuno no es solo una disciplina física, sino un vehículo espiritual para abrir los canales de comunicación con lo divino. En este estado de humildad y búsqueda, Joel promete que Dios responderá con revelación. Profecía de restauración. Joel, en el mismo libro, revela la promesa de Dios de restaurar lo que las plagas habían destruido. Esta conexión entre el ayuno, la humildad y la profecía no solo trae consuelo, sino una visión esperanzadora del futuro. Joel sugiere que a través del arrepentimiento expresado en el ayuno, se puede recibir dirección divina y un cambio positivo en las circunstancias. Lecciones espirituales. La visión de Joel nos deja con lecciones espirituales profundas. Nos enseña que el ayuno auténtico va más allá de una práctica ritual, siendo un medio para abrirnos a la voz de Dios. La profecía, en este contexto, no es solo una predicción, sino la revelación de la voluntad divina para aquellos que buscan en humildad y arrepentimiento. Aplicación hoy. La conexión entre el ayuno y la profecía en la visión de Joel tiene relevancia temporal. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el llamado a la humildad y la búsqueda profunda de Dios a través del ayuno sigue siendo una herramienta poderosa para recibir dirección divina y experimentar restauración. La visión de Joel destaca la sinergia entre el ayuno y la profecía, mostrando cómo estos elementos espirituales pueden converger para impactar positivamente la vida del individuo y la comunidad. Es un recordatorio de que, en tiempos de crisis o desesperación, el ayuno no solo es una expresión de nuestra necesidad, sino una puerta abierta para la revelación y la restauración divina. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesús desempeña un papel central en la enseñanza y práctica del ayuno. Su relación con esta disciplina espiritual revela profundidades de significado y propósito que influyen en la comprensión cristiana del ayuno. Veamos cómo Jesús aborda y modela esta práctica a lo largo de su ministerio. 1. La instrucción sobre el ayuno en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, registrado en Mateo 6, Jesús instruye a sus seguidores sobre cómo abordar el ayuno. Él enfatiza la importancia de la autenticidad y la motivación correcta detrás de esta práctica. El ayuno no debe ser un acto de ostentación, sino una expresión genuina de búsqueda espiritual. 2. El ayuno de Jesús en el desierto. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús se retiró al desierto donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Este ayuno extremo, registrado en Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4, no solo simboliza la preparación espiritual de Jesús, sino también su victoria sobre las tentaciones del diablo. 3. Respuestas a preguntas sobre el ayuno. Jesús responde a preguntas específicas sobre el ayuno. En Mateo 9, 14-15, se le cuestiona sobre la falta de ayuno de sus discípulos, a lo que responde con la metáfora de los amigos del novio. Indica que, mientras él esté presente, sus seguidores no necesitan ayunar como un acto de lamento, pero el tiempo vendrá cuando él sea llevado, y entonces ayunarán. 4. La curación con ayuno y oración. En Marcos 9:29, Jesús utiliza el ayuno en el contexto de la curación. Después de que los discípulos no pudieron expulsar a un espíritu maligno, Jesús indica que algunos demonios solo pueden ser expulsados mediante la oración y el ayuno. Esto sugiere una conexión profunda entre la práctica del ayuno y la intensificación de la vida espiritual. 5. Jesús y la importancia del corazón humilde. Jesús, en Mateo 6, 16-18, resalta la conexión entre el ayuno y un corazón humilde. Aconseja a sus seguidores que no hagan ostentación de su ayuno para ser vistos por los demás, sino que lo hagan en secreto, para que sea recompensado por su Padre en secreto. Esto refleja la idea de que el ayuno es más que una práctica externa, es un asunto del corazón. 6. El modelo del Padre Nuestro y el ayuno. En el modelo de oración que Jesús enseña a sus discípulos, conocido como el Padre Nuestro, no hay una mención directa del ayuno. Sin embargo, en el contexto de buscar el reino de Dios y la voluntad divina, el ayuno se convierte en una expresión natural de esa búsqueda. 7. La enseñanza de Jesús sobre la hora de ayunar. En Lucas 5,
33-35, Jesús responde a la pregunta sobre por qué sus discípulos no ayunan como lo hacen los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Jesús compara su presencia con la de un novio y sugiere que, mientras esté presente, no es el momento de ayunar. Sin embargo, el tiempo vendrá cuando Él sea retirado y entonces ayunarán. 8. El ayuno como expresión de aflicción y alegría. Jesús también menciona el ayuno en el contexto de la aflicción y la alegría en Mateo 9:15. Aquí, habla del ayuno en relación con su eventual partida, indicando que mientras Él está presente, sus seguidores experimentan la alegría, pero llegará un momento de aflicción cuando Él sea retirado y entonces ayunarán. Jesús, a través de sus enseñanzas y práctica del ayuno, presenta esta disciplina espiritual como más que una rutina externa, es un medio para buscar a Dios con un corazón genuino, expresar humildad, vencer las tentaciones y profundizar la conexión con lo divino. En sus palabras y acciones, Jesús modela el ayuno como una herramienta poderosa en la vida espiritual del creyente. Las bienaventuranzas, ayuno y corazón humilde. En el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más icónicas de Jesús registrada en el Evangelio de Mateo, encontramos las bienaventuranzas. Estas declaraciones, que comienzan con bienaventurados los, delinean las características esenciales de aquellos que son bendecidos por Dios. Entre estas bienaventuranzas, Jesús destaca la relación profunda entre el ayuno y un corazón humilde. Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, pobres en espíritu se refiere a aquellos que reconocen su necesidad espiritual y dependencia total de Dios. Este reconocimiento lleva a la humildad, la base misma de un corazón que busca a Dios. La conexión entre el ayuno y la humildad se revela más claramente en la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El ayuno, en su esencia, es un acto de buscar a Dios con una intensidad similar a tener hambre y sed. Es una expresión de nuestra profunda necesidad de la justicia de Dios en nuestras vidas. El corazón humilde que Jesús elogia en las bienaventuranzas está en sintonía con el propósito espiritual del ayuno. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, continúa Jesús. El acto de ayunar no es solo sobre la búsqueda de la misericordia de Dios, sino también sobre reflejar esa misericordia hacia los demás. La humildad engendrada por el ayuno nos hace más compasivos y conscientes de las necesidades de los demás. La bienaventuranza bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios resalta como el ayuno no solo purifica el cuerpo sino también el corazón. Al abstenernos, no solo de alimentos sino también de distracciones mundanas, permitimos que nuestro corazón se enfoque más completamente en Dios. Es en esta limpieza de corazón que encontramos la promesa de una visión más clara de la presencia de Dios. Finalmente, Jesús culmina este segmento diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, el ayuno, como una expresión de nuestra búsqueda de justicia, puede encontrarse a veces en desacuerdo con las normas del mundo. Sin embargo, Jesús nos asegura que esta búsqueda valiente de la justicia divina nos conecta más profundamente con el reino de los cielos. En resumen, las bienaventuranzas destacan que el ayuno, cuando se realiza con un corazón humilde y orientado hacia Dios, no solo es una práctica espiritual sino una expresión viva de las actitudes que Jesús bendice. En esta relación intrínseca entre el ayuno y un corazón humilde, descubrimos una senda que conduce a las bendiciones divinas y a una conexión más profunda con el reino de los cielos. La respuesta de Jesús a los fariseos, ayuno auténtico. El ayuno auténtico se convierte en una lección destacada en el ministerio de Jesús, especialmente cuando responde a los fariseos sobre prácticas religiosas, incluido el ayuno, según se narra en el Evangelio de Mateo. La confrontación comienza cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús con la pregunta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y tus discípulos no ayunan? Mateo 9:14. Esta pregunta subraya la práctica regular del ayuno entre los fariseos y contrasta la aparente falta de ella entre los seguidores de Jesús. La respuesta de Jesús es reveladora y establece las bases del ayuno auténtico.
Comienza con una metáfora poderosa. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mateo 9:15. Aquí, Jesús compara su presencia con la de un esposo en una celebración de bodas, sugiriendo que en su compañía directa no hay razón para el luto o el ayuno. Su venida trae una nueva era, una época de gozo y plenitud que contrasta con la práctica del ayuno en momentos de duelo. Sin embargo, Jesús no descarta el ayuno. En cambio, proyecta una perspectiva más profunda al decir, vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Aquí, Jesús anticipa su partida y sugiere que el ayuno se convertirá en una expresión apropiada para sus seguidores después de su ausencia física. Luego, para ilustrar aún más el ayuno auténtico, Jesús utiliza la imagen de poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Afirma, porque nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Mateo 9:16. Aquí señala la incompatibilidad de mezclar la antigua práctica farisea de ayuno, enfocada en rituales externos, con la nueva enseñanza que él trae. La lección fundamental es que el ayuno no debe ser una formalidad vacía, sino una expresión del corazón sincero. Jesús destaca el peligro de mantener tradiciones por el simple hecho de cumplirlas, sin un entendimiento profundo de su significado espiritual. El ayuno auténtico, según la enseñanza de Jesús, implica una renovación interior. El Evangelio de Mateo registra sus palabras, mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17-18. Aquí, Jesús destaca la importancia de la humildad y la sinceridad en el ayuno, reflejando la verdadera conexión con Dios en lugar de la aprobación pública. En conclusión, la respuesta de Jesús a los fariseos sobre el ayuno auténtico enfatiza la importancia de una espiritualidad genuina sobre las formalidades rituales. El verdadero ayuno, según Jesús, es una expresión interna de arrepentimiento y búsqueda de Dios, que trasciende las expectativas externas y refleja una relación viva y auténtica con el Creador. Hechos de los Apóstoles, ayuno en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos numerosas referencias al ayuno, revelando la importancia de esta práctica en la vida de la iglesia primitiva. Estos relatos destacan el papel fundamental del ayuno en momentos de búsqueda espiritual, discernimiento y entrega a la voluntad de Dios. Un pasaje clave se encuentra en Hechos 13, cuando la iglesia de Antioquía está buscando la dirección divina para el envío de misioneros. Lucas, el autor de los Hechos, relata, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Aquí, vemos cómo el ayuno estaba conectado con la adoración y el servicio a Dios, y cómo la dirección específica del Espíritu Santo fue revelada durante este tiempo consagrado. Otro episodio significativo ocurre en Hechos 14:23, donde Pablo y Bernabé designan ancianos en las iglesias que han establecido en sus viajes misioneros. Lucas registra, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. El ayuno precede a la oración y la consagración, señalando la seriedad de estos momentos y la dependencia total en la guía divina. El capítulo 10 de Hechos narra el relato de Cornelio, un centurión romano. Antes de que Pedro llegara a su casa, Cornelio había estado orando y ayunando, buscando a Dios. Este acto de devoción preparó el escenario para una experiencia divina significativa que resultó en la apertura del Evangelio a los gentiles. La práctica del ayuno también está evidenciada en el capítulo 9, cuando Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, ayuna y ora después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Este periodo de ayuno marca el comienzo de su transformación radical y su comisión apostólica. Estos relatos en los Hechos resaltan el ayuno como una disciplina espiritual vital para la iglesia primitiva. No era simplemente una formalidad religiosa, sino una expresión profunda de dependencia de Dios, discernimiento espiritual y búsqueda de dirección divina.
En estos momentos de ayuno y oración, la iglesia primitiva buscaba la voluntad de Dios, experimentaba revelaciones divinas y avanzaba en la misión encomendada por Cristo. En resumen, el ayuno en la iglesia primitiva, según se registra en los Hechos de los Apóstoles, desempeñó un papel crucial en la adoración, la toma de decisiones y la propagación del Evangelio. Estos relatos inspiran a la iglesia contemporánea a considerar el ayuno como una práctica espiritual significativa que fortalece la relación con Dios y prepara el camino para la manifestación de su voluntad en la vida de la comunidad creyente. El ayuno en la Biblia es muy relevante ya que ayuda a fortalecer el espíritu y nos acerca más a Dios. Espero que te haya gustado este video y te haya servido para tu vida. Recuerda compartir con tus contactos para que se difunda la palabra de Dios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo nuestro contenido. Nos vemos en otro video. Bendiciones.